Buenos días, pequeños, ¿cómo están? Deseo que todos se encuentren muy bien. Sean bienvenidos nuevamente para aprender sobre Papá Dios. Pongámonos en presencia de Dios para ver el tema 34 que se llama Comunidad Orante. Digamos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pequeñitos, vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine a entender su palabra. Espíritu Santo, te pido que con tu gracia ilumines mi entendimiento para conocer y meditar tu palabra, descubriendo en ella que Dios Padre está siempre conmigo y quiero permanecer con Él. Perfecto, niños. Hoy vamos a hacer esta actividad. Primeramente, van a escribir los momentos en los que has hecho oración con tus amigos y con tu familia. Van a hacer 2 cuadritos como estos y en uno pongan con los amigos y en el otro cuadrito en familia. Con los amigos pueden poner antes y o después de presentar un examen, de hacer una presentación, una exposición en la escuela, después de haber logrado algo, participado en una competencia. Con su familia pueden poner antes de comer, antes de dormir, por un enfermo, por un familiar que lo necesite. Hay muchas razones, pequeñitos, por las cuales nosotros hemos hecho oración. Entonces escribámoslas en estos cuadros. Ahora vamos a pasar a escuchar la palabra de Dios. Busquemos en nuestra Biblia Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Y dice así: Los discípulos esperan al Espíritu Santo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ya que leímos, vamos a ver cuáles son las preguntas que nos piden en este paso de escuchemos. Menciona el nombre de los discípulos. ¿Qué hacían los discípulos en Jerusalén? Además de los apóstoles, ¿quién más se unía con ellos? Excelente, niños. Pasemos a explicar el mensaje del tema. El tema de hoy se llama Comunidad Orante. Nosotros sabemos el significado de la palabra comunidad, ¿cierto? Una comunidad es un grupo, es un conjunto de personas que se unen con un fin en común, con un objetivo en común, ¿verdad? Entonces, una comunidad orante somos nosotros, la iglesia, que nos reunimos para orar, para alabar, para adorar a Dios, a un solo Dios. Esta comunidad orante se da desde hace mucho tiempo, desde que Jesús estaba aquí en la tierra, y la primera comunidad de oración estaba constituida por 3 discípulos principales: Pedro, Juan y Santiago. Estos 3 discípulos son 3 de los más
importantes, de los más significativos, ya que Pedro es el líder de la Iglesia Universal, es considerado como el líder de la Iglesia Universal, ya que él con su vida, con su testimonio, hizo que mucha gente se bautizara, se convirtiera y creyera en Jesús. A Juan se le considera como el discípulo amado y Santiago también se le considera el líder de la iglesia en Jerusalén. Jerusalén y los Olivos son lugares también muy importantes que se mencionan en muchas ocasiones en la Biblia. Jerusalén es donde nace la iglesia y los Olivos es el lugar donde Jesús oraba. Jesús iba al monte de los Olivos y era donde se pasaba la mayoría de su tiempo orando. Entonces Santiago es ese líder, es considerado líder de la iglesia en Jerusalén. Se les dice así porque son personajes que con su testimonio marcan esa diferencia de los demás. En el texto que leímos de la Biblia, pequeños, dice que los discípulos estaban reunidos esperando al Espíritu Santo. Esto pasó, pequeños, después de que Jesús murió en la cruz, fue crucificado, resucitó y Él les dijo, les prometió que iba a mandar a su Espíritu Santo para que estuviera siempre con ellos, que nunca los iba a dejar solos, que les iba a dar muchos dones, muchos regalos. Les iba a dar esa fuerza, esa sabiduría, esa fortaleza, ese entendimiento para poder seguir predicando aquí en la tierra, porque los discípulos se quedaron en la tierra. Jesús subió al cielo con su Padre, pero los discípulos se quedaron aquí para seguir predicando, para seguir compartiendo el mensaje de Jesús a las demás personas. Entonces dice que los discípulos se reunieron en el monte de los Olivos, estaban juntos esperando al Espíritu Santo. Se reunieron en comunidad, perseverando en la oración. Tenían de compañía otras demás personas, mujeres, y estaba María, la madre de Jesús. María estaba con ellos, con los discípulos, para animarlos y contagiarles esa fe que ella tenía para que juntos, en comunidad, pudieran salir a seguir difundiendo las enseñanzas que tenían, que vivían. Entonces los discípulos obedecieron a Jesús siempre cuando Él estaba con ellos en vida físicamente y les decía que no tuvieran miedo, que tuvieran fe, que Él iba a partir a la casa de su Padre, pero que después les iba a mandar a su Espíritu Santo, que no los iba a dejar solos. Y entonces ellos le creían, lo obedecían y esperaban el cumplimiento de la promesa del Padre, eso que Jesús les prometió, que les iba a mandar su Espíritu Santo. Entonces, pequeñitos, nosotros debemos de llevar esa vida de oración, así como los discípulos, ya que esta vida de oración es una característica única, muy importante de una persona que está consagrada a Dios, es decir, que nos entregamos a la voluntad de Dios, que creemos en Él, que le creemos en sus promesas, en lo que nos dijo, en su palabra. Nosotros debemos de llevar esa vida de oración, así como los discípulos y como María, su madre. Ellos oraban con mucha fuerza y sabiduría, esperando todo lo que Jesús les iba a mandar a hacer, todas esas tareas que Jesús les iba a encomendar que hicieran. Entonces ellos reconocían que Dios iba a hacer cosas grandes a través de ellos,
que mucha gente se iba a convertir, los que no creyeran al ver su testimonio, al ver sus vidas de estos discípulos, iban a motivar a más gente a creer en Jesús, en Dios, se iban a convertir, a arrepentirse, se iban a bautizar. Entonces, así nosotros pequeños debemos de ser esa comunidad orante de oración. Recuerden que debemos de ser perseverantes, no solamente con una vez que le pidamos algo a Jesús y si no nos lo concede de inmediato, nos vamos a enojar o vamos a decir que no nos escucha. No, ¿verdad? Vamos a ser como ellos, como los discípulos, constantes y persistentes en lo que le pidamos a Jesús pequeños. Ahora veamos cuál es esa frase muy importante que debemos de recordar siempre. Solían reunirse en oración con un mismo espíritu. Como les comentaba, niños, una comunidad son esas personas que se reúnen con un mismo objetivo, con un mismo fin. Entonces estos discípulos se reunían en oración con un mismo espíritu. Todos estaban esperando lo mismo, al Espíritu Santo. Y no desistían, es decir, estaban muy enfocados en lo que querían, en lo que estaban esperando, porque confiaban en Dios, tenían mucha fe pequeños. Todos en grupo tenían mucha fe en la promesa de Jesús. Lo siguiente que vamos a hacer pequeños, junto a tus papás, elabora una oración por tu comunidad y escríbela. El lugar donde vivimos pequeños es una comunidad también, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una oración pidiendo por el lugar donde vivimos, por las personas que nos rodean, nuestros vecinos, por alguna persona que sabemos que necesita apoyo, ayuda, por algún enfermo, por lo que ustedes quieran, pequeños de su comunidad, van a hacer una oración. Ahora, niños, la palabra de Dios nos propone un ideal. Oraré en comunidad para entender la necesidad del otro. Imitaré a la Virgen María en su fidelidad y seguimiento a Dios. Justo como acabamos de ver en la actividad pasada, el hacer oración por quien nos rodea, por el lugar donde vivimos, por nuestros vecinos, por nuestro prójimo en general, estamos intercediendo por ellos ante Dios. Estamos pidiendo por sus necesidades, para que tengan salud, para que Jesús los ayude en eso que ellos necesitan. Entonces siempre hagamos oración, pidamos por los demás pequeños, no solamente por nosotros, por todos, por nuestro prójimo. Muchas veces cuando no tenemos como la posibilidad de ayudar físicamente a la otra persona, una forma muy valiosa de hacerlo es orando por ellos, pidiéndole a Dios por las necesidades de esa persona pequeños. Y de igual manera imitamos a la Virgen María, que es el mayor ejemplo de fidelidad y seguimiento a Dios. Como decía en la lectura, en la explicación, María seguía a los apóstoles para ella animarlos y contagiarles esa fe que ella tenía para seguir en ese camino de dar testimonio de todo lo que habían vivido gracias a la fuerza que Dios les daba para seguir adelante en ese camino de seguir a Dios. Ahora sigamos aprendiendo sobre el sacramento de la unción de los enfermos. Por medio de la gracia del sacramento, la oración de comunidad fortalece al enfermo. También aquí lo podemos ver nuevamente, niños, cuando nosotros hacemos oración en comunidad,
Jesús se pone muy feliz porque está viendo que más de una persona pide por una misma cosa. Entonces, cuando nosotros nos enteramos de algún enfermo y pedimos en grupo por esa persona, se hace mucho más fuerte esa oración. Tiene más poder porque se junta la fe de todas esas personas. Si una sola persona que pida por algo es muy poderosa la oración, ahora imagínense más de una persona reunidas con un mismo objetivo, por una misma razón. Fortalece aún más esa oración. Entonces, cuando nos enteremos de alguna situación difícil que está pasando alguien, de algún problema que tiene, oramos juntos. Oremos en comunidad, pequeños. Y por último, pequeños, queda ver su tarea. Van a escribir los momentos en los que han hecho oración con sus amigos y con su familia. Del paso entremos. Después contesten las preguntas de la cita bíblica. Posteriormente, escribir la oración por su comunidad. Y van a resolver la siguiente sopa de letras. Van a encontrar los nombres de los discípulos que formaron la primera comunidad. Y por último tenemos actividad litúrgica en este tema, que son unas tripas de gato. Van a unir cada imagen con la descripción que corresponda. No se pueden tocar las líneas, pequeños. Esta actividad sé que es difícil por las imágenes. Si pueden hacer el dibujito sencillo, pequeño, está perfecto, y unen con cada frasecita la que le corresponda. O si pueden imprimirla, como se les acomode más, pequeños. Y es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, pequeños. El próximo tema es el último del año. Ya habremos terminado. Los veo la próxima semana. Espero que hayan aprendido hoy. Que Dios y la Virgen los cuiden, niños.